Buenas, ¿cómo estás? Hoy en este video vamos a tratar la vergüenza como la primer puerta a la conciencia de Dios. Esa cringe es la primer puerta que tenemos hacia la conciencia. En este video hoy vamos a estudiar sobre la conciencia, porque hay un estudio que también demuestra que esto es así, y cómo podemos identificar esos puntos en nuestra propia vida para poder llegar a ser ese yo creador que tiene una moral desarrollada y que entiende cómo es la vida y que entiende cuáles son los paradigmas aprendidos que puede desaprender para poder desarrollar todo su potencial y hacer uso de esa vergüenza de modo que le sirva para la vida, que le sirva en todo lo que aprendió, en todo lo que vivió y en todo lo que todavía puede vivir. Así que si querés quedarte, podés dar un me gusta, podés seguir y podés apoyar el canal si te sirve el contenido. Si te digo que la vergüenza es la primer antesala de la conciencia, la primer sala de la conciencia a la que vamos entrando en la medida que vamos creciendo. ¿Qué me dirías si te digo que esa cringe a la que tanto le tememos hoy en día es la primera parte de generar tu propia conciencia creadora? En este video vamos a estar hablando de eso, mientras me pinto un poco las uñas, justamente para salir de esas cosas que son banales y para empezar a introducirlas también como algo simplemente en lo que podemos estar mientras estamos hablando en un video. La vergüenza como antesala de la conciencia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, resulta que hay un estudio sobre una gráfica de la conciencia en la que nos muestra que nosotros somos vibración. Entonces, en esa vibración es tal cual como una radio de esas analógicas o antiguas, en la que justamente cuando nosotros vamos cambiándole en la perillita vamos cambiando, encontramos distintos niveles de radio, distintas radios que pueden estar vacías o pueden sonar con alguna emisora de radio que haya estado contratando esa emisora. Resulta que nosotros vibramos igual. La vergüenza vibra en cualquier sentimiento que uno tiene. Como somos energía y somos vibración porque somos energía en movimiento, lo que hacemos es vibrar. Y cada sentimiento tiene un número en el que vibra. Y la vergüenza vibra en 15. ¿Y por qué decimos que es la antesala? Porque es la primera parte del desarrollo de la moral. Recordamos que cuando nosotros venimos siendo ese ser humano puro que empieza a conocer la vida, nada nos genera vergüenza porque pensamos que todo está bien y que todo es correcto en cualquier momento y en cualquier lugar. Para lo cual nacemos, mira la naturaleza tan sabia, con una mamá o un papá o ciertamente algún tutor legal, alguien que nos va mostrando cuál es el camino que uno tiene que seguir en la vida. Resulta que no siempre estos caminos nos muestran exactamente bien cómo son las cosas, pero sí empezamos a cierta edad a tener cuestiones que nos dan vergüenza. La vergüenza es un mecanismo natural que justamente nos va a salvar la vida en muchas ocasiones, ¿no? No es lo mismo que yo tenga vergüenza de dar una clase para algo que yo estudié mucho, a que yo tenga vergüenza de salir a la calle y cruzar la calle porque no sé todavía si sé cruzar la calle, ¿no? Esa vergüenza de no saber si sé cruzar la calle solo me puede salvar la vida, y la otra es como, bueno, me puede hundir porque yo tengo que dar una clase en efecto, y si me da vergüenza seguramente no lo voy a hacer bien y me voy a sacar una mala nota y un montón de cosas que puede llevar, ¿no? Cuestión que esa primera vergüenza es la que nos dice que hay algo que está bien o hay algo que está mal, que nos enseñaron que había algo así, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que poder hacer es ir un poquito más de esa vergüenza. Porque hacer un mecanismo natural es un mecanismo de los más básicos. Si nos fijamos en una gráfica que voy a dejar por acá, están también, si lo relacionamos con la Kundalini, están como en los niveles más bajitos de la Kundalini, ¿no? En las partes que uno tiene que sí o sí ir elevando para llegar al nivel creador.
porque justamente lo que hace la vergüenza es inhibirnos, ¿no? Nos deja así como en ese estado de, no, yo soy chiquito, no me puedo mostrar, no quiero que me vean, lo estoy haciendo mal, y justamente puede ser un poco por ahí. Cuando uno llega a adulto, hay muchas cosas que nos pueden llegar a dar vergüenza porque ya tenemos establecidos un montón de paradigmas que nos dicen que muchas veces en este lugar no me puedo comportar así o que directamente alguien nos manipuló suficiente nuestra percepción de la vida como para entender que no somos suficientes para mostrarnos tal cual somos en nuestra autenticidad. Y muchas veces esa vergüenza nos puede salvar la vida o nos puede eliminar nuestro propósito de vida, ¿no? Así que bueno, eso por el lado de la vergüenza y lo vamos a seguir tratando justamente para seguir viendo cuáles son los otros niveles además de la vergüenza en los que podemos ir elevando nuestra propia frecuencia para poder llegar a ese nivel creador. La gráfica empieza en 15 y 20 y termina en 700 a 1000 hercios. O sea, de 700 a 1000 hercios uno estaría en aceptación total y en ese yo soy que crea cosas, ¿no? En ese Dios creador que dicen hoy la nueva era y todo este cuestión de espiritualidad, ese sería el yo creador. El que no tiene vergüenza de nada porque sabe que esta es una experiencia humana en la que nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas mal, pero en las que también tenemos siempre la oportunidad de volver a aprender. No importa lo que hicimos ayer, que nos puede decir, ay no, porque hay gente que me conoce y hay gente que puede decir esto. Eso es todo una cuestión mental en la que la vergüenza está jugando ahí en primera plana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajarle el volumen a la vergüenza, no por el tema de reprimirla, sino de decir, bueno, estás ahí, te acepto, pero yo necesito ir más arriba, porque no soy ese pasado tampoco, como para que no pueda hoy ser quien soy, quien incluso ese pasado me ha hecho o me ha ayudado a desarrollar el quien soy hoy, ¿no? Así que bueno, desde ahí empezamos. La primera parte es la vergüenza, poder sobreponernos de esa vergüenza, poder aceptarla y seguir subiendo. Ahora voy a contarte algo que quizá pueda sonar un poco fuerte. En esta gráfica de la conciencia, lo que hacemos es ver qué emoción estamos teniendo, cuál es el sentimiento y cuál es la vista que tenemos hacia Dios, la forma de percibir a Dios. ¿Y querés que te cuente cuál es la forma que tiene la vergüenza de percibir a Dios? Como un Dios que quiere eliminarse y eliminar. Cuando estamos en vergüenza, no queremos que nadie nos vea. Querríamos, es ese sentimiento de trágame tierra cuando tenemos una situación que está sucediendo y nos está generando vergüenza. El sentimiento es, Dios, sácame de esta situación ya. Muchas veces ahí vibra la depresión, muchas veces ahí también está vibrando el cuestión de autoeliminarse. Esa es el sentimiento de Dios sobre la vergüenza. ¿Y por qué lo traigo así? ¿Y por qué hablar sobre esto? Porque justamente hay una gran parte de la sociedad que todavía vibra en esa vergüenza, en eso de decir, Dios, sácame de acá. Y justamente por eso digo que la vergüenza puede ayudarte a salvarte la vida, pero también puede eliminar tu propósito de vida. Porque es desde ahí. Si uno concibiera a Dios como algo separado de uno mismo y estuviera vibrando en vergüenza, ese Dios estaría diciendo, ok, vos no querés vivir esto, te saco del juego. Y no es la idea es que podamos entender por qué esa vergüenza y ir un paso más allá. Bueno, y para aclimatar esto en un sentido bíblico, justamente nos vamos a ir a Proverbios, estamos leyendo la versión de la Reina Valera y nos vamos a ir a Proverbios justamente para entender por qué decimos que la vergüenza es la antesala a la conciencia de Dios. Ahí vamos, dice propósito de los proverbios, proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, acá no vamos a entrar en detalles sobre qué significa Israel, porque cada uno tiene un significado diferente, muchos se han adueñado del término, más lo que deberíamos ver en realidad, acá sí
y en todas las partes donde se nombra Israel tendríamos que ir al idioma original en el que se ha escrito la Biblia y poder entender cuál es la interpretación ideal de la palabra para ver qué nos está diciendo con, ¿no?, Rey de Israel. Pero bueno, no vamos a eso hoy, vamos a ir al sentido de por qué decimos que la vergüenza es la primera antesala a la conciencia de Dios. Y dice, ¿no?, propósito de los proverbios: para aprender sabiduría e instrucción, para entender los dichos inteligentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza, para entender proverbios y refranes, máximas de sabios y sus dichos enigmáticos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y acá voy a detenerme en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la frase justa en la que damos en el clavo de por qué la vergüenza es la primer sala a la conciencia de Dios y por qué vibra bajito. Porque cuando estamos en vergüenza sabemos que nos hemos olvidado de cualquier idea de Dios que hayamos podido tener o que nos hayan podido enseñar, inculcar, o que hayamos por ahí en la vida entendido que quizá pueda que haya un Dios por ahí que nos está mirando todo el tiempo. ¿Y por qué tenemos vergüenza? Porque más allá de si sabemos si existe o no, si tenemos total conciencia de si existe, adentro nuestro, como ese Dios también está adentro nuestro, por eso es la conciencia que despierta en vos, en mí y en todos, cuando nos sucede que tenemos esa vergüenza es porque nosotros mismos ya tenemos la idea de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando sabemos que nuestras acciones se inclinan en muchas ocasiones hacia las cosas que están mal, claramente esa conciencia de Dios que está dentro nuestro nos dice, por ahí no es. Y no nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar de eso. Por eso tenemos que poder subir, que es lo siguiente que nos va a dar culpa. Lo siguiente que nos va a dar es culpa. Pero ya estamos más arriba que la vergüenza. Y acá la Biblia continúa y dice amonestaciones de la sabiduría, o sea, como los castigos que uno puede tener por la sabiduría, ¿no? Y después dice, escucha, hijo mío, la represión de tu padre, y no desprecies la instrucción de tu madre, porque guirnalda de gracias serán tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los perversos intentan seducirte, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, devorémosle vivos como el Seol. El Seol en su raíz significa tumba, o sea, devorémosle como haría la tumba, y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no vayas de camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia la maldad y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos mismos de un ave, porque ellos su propia sangre ponen en peligro y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a su propio dueño. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los lugares más concurridos, en las entradas de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los insolentes se complacerán en la insolencia, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre nosotros, y os daré conocer mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y no aceptasteis mi reprensión. También yo me reiré de vuestra desgracia y me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga de repente lo que os asusta y vuestra desgracia llegue como un torbellino,
Cuando sobre vosotros tengan la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán con afán y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus propios planes, porque el extravío de los ignorantes los matará, y la cómoda indolencia de los necios los echará a perder, mas el que me escuche habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor a la desgracia. Acá terminamos en el versículo 33 del primer capítulo de los Proverbios, que creo que es una maravilla para justamente entender por qué. Lo primero que nos sucede cuando empezamos a desarrollar nuestra moral, ya sea si sos adolescente, ya sea si sos un adulto, si estás en este camino de que querés volver a la rectitud, a entender por qué estamos diciendo que hay una conciencia que se está despertando. Esa es la conciencia, tu propia luz dentro tuyo que te dice que hay cosas que aprendiste en la vida que están mal y que sí o sí necesitas volver a temer las cosas que haces mal y a dejar de hacerlas, porque lo único que sucede es que tu mente se burla de vos cada vez que te traicionás a vos mismo y no te haces caso en el camino de hacerlo bien. Entonces, por hoy vamos a dejar el video por acá, porque claramente todos los que estamos escuchando y hasta yo que estoy hablando también tengo muchísimas cosas que pensar y que transformar en mí misma, justamente ¿para qué? Para poder seguir creciendo en este camino de entender qué significa la conciencia y de elevar esa frecuencia y vibración que somos más allá de la vergüenza, más allá de la culpa y mucho más allá. En el siguiente capítulo vamos a estar tratando justamente la culpa, que es la siguiente puerta a la conciencia, así que te invito a que des me gusta, a que compartas con otras personas si te parece que este contenido puede llegar a ayudar a alguien y a que te suscribas si querés y pensás que puede servirte este contenido que estamos compartiendo.